Hay un salmo de mis favoritos que les quisiera invitar a leer conmigo y que lo tengan y guarden en sus corazones. Salmo 40, versos 1 y 2. Yo quiero que sepas que si tú quieres comunicarte con Dios y no sabes cómo hacerlo, si te gusta la idea de hablar con Dios pero no sabes cómo hacerlo, te aconsejo, abre la Biblia en el libro de los Salmos, léelos en voz alta. Si tienes aptitudes musicales, cántalo, invéntale una melodía y habla con Dios. Es una herramienta poderosa para abrir el corazón, porque el salmista vivió cosas que tú y yo vivimos y se las dice a Dios. Pero en medio de todo, el Espíritu Santo usa esa palabra, esas oraciones, para conectarnos con Dios. Y esta es muy poderosa. Con paciencia esperé que el Señor me ayudara, y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Subrayen eso. Él se fijó en mí. Me sacó del foso de desesperación, del lodo, del fango. Puso mis pies sobre suelo firme y a medida que yo caminaba me estabilizó. Subrayo la palabra me sacó. ¿Qué quiere decir? No solo me levantó de donde estaba, sino que me alejó de eso, de donde yo estaba. Y la idea no es que me sacó suavemente, sino que me arrancó de un lugar de peligro donde yo estaba. El testimonio de salvación de los seres humanos que se encuentran con Dios a lo largo de la historia es esto. Está dicho de una manera muy poética, pero muy poderosa. El Señor me oyó en el foso profundo donde estaba y me arrancó de ahí. Me alejó de ese lugar y me puso en tierra firme. Y mientras yo aprendía a caminar, se quedó conmigo hasta que fui estable. ¡Qué belleza de imagen! Y yo tengo que decir, yo sé lo que es eso, yo he estado ahí, yo no me puedo callar que sé lo que se llama esa gracia que levanta a las personas, que las saca de la miseria, que las saca de la depresión, que las saca del dolor, que las saca del fracaso y nos pone en una tierra nueva. No es solamente una gracia que nos perdona los pecados, es una gracia que nos saca de donde estamos y nos enseña una nueva manera de vivir, una forma de pensar diferente. Te estoy hablando de la gracia que te levanta hoy. Te estoy hablando de la gracia que quiere ponerte en un lugar distinto. Con una violencia que es una violencia sagrada. Es una violencia que dice desde el cielo, no te diseñé para que te quedes ahí, para que te mueras ahí. Te voy a sacar, te voy a arrancar. Esa es la idea de la palabra hebrea cuando dice me sacó. Yo tengo imágenes muy fuertes acerca de eso, pero tuve que pensar en quizás la primera vez que un dentista quiso sacarme una cordal. La arrancó literalmente, y yo recuerdo a la señora hacer presión con la rodilla sobre mi abdomen, porque la cosa, y se escuchaba aquello como si estuviera sacando un clavo. Aquello fue tremendo, yo no podía creerlo. Estaba pero bien metida esa cosa. Esa violencia, esa fuerza controlada, pero que es completamente positiva para sacar algo que no tiene que estar ahí. Me acuerdo de mi esposa Gloriana, que en sus días, viviendo en Costa Rica, se fue a hacer un paseo a una cascada y se lanzó sin darse cuenta que la fuerza de aquella cascada la arrastró de una manera muy fuerte, y por varios minutos ella intentó salir entre remolinos y escasos minutos en que podía aspirar un poco de aire. Sabía que estaba en peligro de muerte y le pedía al Señor que la ayudara, y su hermano que estaba en la orilla se lanza a tratar de ayudarla, pero al darse cuenta que la corriente lo empujaba hacia adentro y se cansaba tratando de salvarse, se dio por vencido, se salió a la orilla y comenzó a llorar en la orilla pensando que su hermana moriría ese día. Gloriana sabe lo que es estar en un momento de esos en los que uno piensa, aquí me quedo. Y ese era el mensaje quizás que le enviaba la situación, como a muchos de nosotros.
Si lo aplicamos en varias circunstancias, en varios aspectos, me voy a quedar pegado aquí, no voy a lograr salir, no hay esperanza para mí, es muy poco lo que puedo respirar para salir. Pero bendito Dios y su gracia, ¿no? Una persona pasaba por allí, una señora que había echado atrás en su pick-up una cuerda, creo que hasta un neumático también, y cuando ella pasa por ahí se da cuenta que alguien está en peligro, se detiene y lanza la cuerda con el neumático, y aquello fue lo que salvó a Gloriana, que fue arrastrada de esa fuerza mortal a un lugar a salvo. Hay fosas de los que a uno le parece que uno nunca va a salir. Y los que estamos aquí alguna vez hemos experimentado eso, como ya lo dije. Hemos estado en situaciones de pecado, en depresiones tremendas, en situaciones financieras horribles, en estilos de vida, en hábitos tan destructivos, en relaciones tan dañinas para nosotros, que pensamos algún día que éramos como Gloriana tratando de salir a la superficie y nunca saldríamos de allí, hasta que la gracia de Dios vino. Y la gracia de Dios, vuelvo a decirlo, no es una idea simplemente, no es una cosa bonita que se siente en una reunión, es una fuerza de redención, una fuerza que levanta a las personas, una fuerza que nos perdona los pecados, que nos limpia la conciencia, que nos da un nuevo camino. Pero no se han dado cuenta ustedes, si hemos experimentado, si tú has experimentado eso, que hay ocasiones en que uno estuvo tan acostumbrado a estar metido en esa fosa, que aunque haya salido de ella, la tentación a regresar no al pecado, sino a lo que se sentía en el pecado, lo que se sentía en ese lugar de desobediencia, lo que se sentía, esa culpa constante por prometer, no lo hago más y lo hago otra vez, no caigo más y caigo otra vez. Ya no estás allí, pero la culpa es algo que no te libera, no te suelta, no te deja ir. Es como una fosa que aunque no estés completamente allí, cuando de alguna manera sientes que regresas o que fallas o que no cumples una promesa o que no avanzas como quieres, vuelves a estar sumido en una fosa de culpa. Y lo poderoso de la gracia de Dios es que nos quiere no solamente sacar de la fosa del pecado, nos quiere liberar de ese patrón de culpa, nos quiere liberar de ese volver a ese sentimiento que pensamos que cuando fallamos o cuando somos débiles nos va a dar tan duro que nos va a ayudar a no volver a caer, pero es todo lo contrario. La culpa acentúa los hábitos dañinos en la vida de nosotros. La culpa nos hace fijarnos únicamente en las limitaciones que yo tengo, en la imposibilidad de cambiar, y nos amarra otra vez ahí. Dios quiere que salgas no solo a la superficie, sino que te quedes en una tierra firme, que es la tierra de la gracia de Dios, porque las personas no son libres de la esclavitud a través de la culpa, somos libres a través de la gracia. Y el caso de Pedro para mí es interesante cuando se trata de la culpa. ¿Se acuerdan ustedes que Jesús le dijo a Pedro que lo traicionaría la noche de la traición? Pedro lo negó, pero pocas horas después, cuando Pedro se calentaba cerca de una fogata, en el patio en donde Jesús estaba siendo interrogado, una criada lo acosó varias veces y le dijo: tú eres uno de ellos. Y ante el temor de la muerte y de lo que podría pasar, Pedro negó hasta que finalmente se cumplió la profecía de Jesús, y en el momento en que negaba a Jesús, el gallo cantó. Mark Batterson, un pastor estadounidense, me hizo reflexionar sobre eso y nunca había pensado en eso. Dice en uno de sus libros: me pregunto si alguna vez Pedro sintió un punzón de culpa cuando el gallo cantaba en las mañanas, en los días que siguieron a su negación. Para la gente de la época, un gallo es cosa de todos los días. Era el despertador de la gente, ¿no? Era algo que tenías que enfrentar todos los días. Y ponte a pensar cómo la culpa es tan dañina, tan enfermiza, tan fuerte que quisiera recordarte todas las mañanas de dónde saliste y que no vas a poder salir. ¿Qué hiciste y que no vas a poder liberarte de eso? ¿No? Es como
un despertador terrible. ¿Ustedes usan despertadores, algunos de ustedes? ¿Saben lo que es escuchar un despertador en las mañanas? Ese no me despierta, sí, ese me arrulla. Yo necesito. Me parece que viene el carrito de los helados, ¿verdad? Algo así. Demasiado tecno. Parece que ninguno de esos, pero bueno. Como para músicos, ¿no? Sí, Junior comenzaría a Pedro tenía un gallo que le cantaba todas las mañanas durante esos días después de la traición, y lo primero que Pedro hacía probable cuando el gallo le cantaba era pensar: traicioné a Jesús. Hoy se sintió un poquito mejor, pero cuando el gallo cantó, todo ese cuadro tétrico volvió. La vieja que lo acosó, la criada esa metiche. ¿Quién mete a una criada a estar preguntando lo que no tiene que preguntar? Y la negación. Y entonces Pedro se vio en el cuadro otra vez cuando Jesús le dijo: Pedro, hoy antes de que el gallo cante me negaras 3 veces. Yo no, Señor. Este montón de cobardes tal vez. Yo no. Sobre mi cuerpo muerto tendrán que tocarte a ti, Señor. Y Jesús lo miró. Ay, Pedrito. Y volvió la culpa otra vez. Es una nube densa, negra, pesada sobre el alma de las personas. Y ese gallo lo llevaba de regreso a ese hoyo. Gloriana me contaba que en sus años de niña su papá les trajo un gallo a la casa. Y no sé cuál habrá sido la intención, pero bueno, les trajo el bendito gallo. Y el gallo hizo su trabajo. La mañana siguiente comenzó a cantar a las 4:30 de la mañana. ¿Alguno de ustedes se ha ido al campo en uno de esos escapes románticos? Ay, yo quiero la vida del campo, qué bonito huir del ruido, del smog, de la ciudad. Voy a ir al campo. Ay, qué bonito amanecer con las gallinas y toda la cosa. Y el bendito gallo a las 4:30 de la mañana, después de que usted tomó 2 aviones o 3 aviones y usted no durmió en toda la noche, y en la mañana usted dijo: voy a dormir hasta que me dé la regalada gana, y el bendito gallo 4:30 en punto a cantar. Y claro, entonces dijeron: esto no puede ser, mañana va a hacernos lo mismo. Entonces el papá de Gloriana en la noche lo puso debajo de la pileta donde se lavan los trastos o se lava la ropa, perdón, y la puso ahí, lo metió ahí, le puso una tabla y lo encerró ahí para que el gallo no amaneciera tan temprano. Y a las 4:30 de la mañana en punto se soltó el hombre a cantar. Qué terrible, ¿no? Y se fueron corriendo a ver, pero ¿cómo va a ser? Y miren, el sol le entraba por una esquinita ahí, por una esquinita, y por esa esquinita el sinvergüenza sacó el pico y comenzó kikiriki, como decimos en Costa Rica. Bueno, eso es otra cosa interesante, porque los gallos en Costa Rica nos despiertan así, kikiriki, y en Colombia despiertan cocoroyo, y en Estados Unidos despiertan cock-a-doodle-doo. Los gallos gringos cantan cock-a-doodle-doo. Si usted le preguntara quién eres, él dice dude. Algo así como, hey, wow. ¿Qué te despierta en las mañanas o qué no te deja dormir muchas veces? Ese mensaje que te dice: no la vas a lograr, no vas a salir de esta. Pastor Batterson dice en su libro que el diablo puede ser como un gallo. Quiere recordarte todos los días tus grandes errores, una y otra vez. ¿Y sabe por qué lo hace? Porque si enfocas toda tu energía
en tus errores pasados, no te quedará energía para soñar los sueños del reino o para procurar los propósitos del reino. Y Dios quiere que tengas aire para respirar nuevos sueños. La culpa tiene mucha fuerza, te puede mantener enfocado en el pasado. La culpa puede poner toda tu atención, hacer que te pongas toda tu atención en tu debilidad, en tu incapacidad, en tu pasado, en tu pecado. En cambio, la gracia nos libera para llevarnos a un nuevo lugar, hacia una tierra nueva. Y esta tierra huele a pasto fresco que dice: hay esperanza para los que creen en Dios. Una caída siempre presupone un castigo, pero la gracia ofrece esperanza. Es una respuesta distinta a lo que se espera en ese momento, es incluso hasta opuesta. La gracia trae una respuesta alternativa y completamente opuesta de lo que la gente espera. Cuando la gracia nos invita a tratar, por ejemplo, con misericordia a alguien que cae, ¿qué clave hay ahí en la Biblia? Si alguien falla en la congregación, si alguien falla en tu equipo, si alguien falla en tu familia, la invitación del Señor es: acércate con gracia. Porque la gracia, en vez de traer juicio, abre la oportunidad para una alternativa divina. Ante la ofensa del otro, Jesús nos dijo: permitan que la gracia les dé una respuesta distinta. Cuando alguien te golpee en la mejilla, ponle la otra. En otras palabras, cuando alguien saque de ti lo peor, ¿tienes personas así en tu vida que sacan de ti lo peor? Que pueden sacar de ti lo peor. Ese monstruo que estaba clavado en la cruz, que se baja, tira los clavos por allí y dice: te voy a bendecir en el nombre de Jesús ahora. ¿Han sentido esa fuerza de: yo a esta vieja la voy a poner en su lugar? Yo le voy a decir de lo que va a morir y más. ¿Por qué me voy a tener que quedar callado? ¿Por qué? Si me la hizo, le voy a responder también. Doble bendición, mecido y amontonado también. Sembró, va a recibir la cosecha doblemente mecida y apretada y remecida. Aleluya, gloria a Dios. Pero la gracia hace algo distinto. Cuando Jesús dice: si alguien te golpea en la mejilla, ponle la otra, nos está diciendo: ahí es posible en el reino de Dios que la gracia de Dios produzca algo en ti, que des la respuesta más inesperada a la ofensa de una persona. Que cuando alguien cae, en vez de ponerle en pie encima, le ofrezcas una mano y le digas: no sé cómo vas a salir, pero vamos a salir juntos de esta, en el nombre del Señor. Así es que, ¿se acuerdan ustedes? Esa fue la respuesta de Jesús a la traición de Pedro. Fue la respuesta completamente opuesta de lo que Pedro podía esperar, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando se cumplió la profecía, Pedro recibió una respuesta tremenda? Cuando Jesús, voy atrás un momento para que veamos esto. Jesús le dijo: Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo, pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Jesús dice el Nuevo Testamento, que Jesús vino lleno de gracia y de verdad. Y ese que es el centro de la gracia, el poder de la gracia en acción, reaccionó de otra manera ante la terrible traición a través del perdón. ¿Qué hizo Jesús cuando el Espíritu Santo le reveló que Pedro le iba a traicionar? Oró por él. Uno no ora por los enemigos, uno los pone en su lugar, uno se aleja de ellos. Pero cuando la gracia está presente, la respuesta que te ofrece es otra, que va más allá de ti, que es más poderosa que tus instintos muchas veces. Y en vez de hacer daño, oró por Pedro, y al orar por Pedro, la gracia vino para darle la posibilidad y decirle: te vas a restaurar de estas, y en vez de ser débil, vas a ser más fuerte. En vez de ser un traidor, vas a ser uno que consuela y fortalece a tus hermanos. Ese es el poder de la gracia de Dios. La gracia le ofreció a Pedro un final distinto. La gracia le dijo a Pedro: tu debilidad se convertirá en fortaleza.
La gracia vuelca un momento de vulnerabilidad en una persona en un momento tremendamente positivo. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Aprovecha momentos de vulnerabilidad en la gente que está cerca tuyo y en vez de darles lo que merece, ofréceles gracia. Alrededor de una hora más tarde, la otra persona insistió: seguro, este es uno de ellos, porque también es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé de qué hablas. Inmediatamente, mientras aún hablaba, el gallo cantó. En ese momento el Señor se volvió y miró a Pedro. De repente las palabras del Señor pasaron rápidamente por la mente de Pedro: mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Y Pedro salió del patio llorando amargamente. Pero yo quiero que te detengas aquí un minuto, porque tienes que observar 2 cosas acá. Número 1, quiero que veas que cuando Pedro cumplió aquello, negó al Señor, los ojos de Jesús lo miraron desde donde estaba en su sufrimiento, quizás a través del fuego de aquella hoguera donde Pedro se quería calentar. Lo miró, y aunque Pedro recordó las palabras de la profecía, yo creo que la mirada de Jesús no es ese tipo de mirada que dice: te lo dije sin vergüenza. Creo que algo decía esa mirada que llevó adelante a Pedro por los próximos días del sufrimiento y de la desesperanza a un lugar de restauración. Yo creo que Jesús quizá le dijo: te tengo cubierto, Pedro, a mí nada me toma por sorpresa, ya oré por ti. Te levantarás de esta y serás tan fuerte como para levantar a otros de esta fosa. Ese fue un momento decisivo. Cuando lidias con las fallas de una persona, aprovecha el momento de vulnerabilidad y conviértelo en un momento de gracia que lo libere y lo levanta. Y cierro aquí. La gracia de Dios no solamente perdonó a Pedro, la gracia de Dios no solamente le ofreció una respuesta distinta en su momento vulnerable, la gracia lo colocó en otro lugar. Como dijo el salmista: el Señor me escuchó, me sacó de la fosa y me puso en otro lugar. Eso es lo que la gracia quiere hacer contigo. Quiere liberarte de donde estás, quiere sacarte de ese estilo de vida dañino, destructivo, quiere sacarte de esa manera de pensar, de esas esclavitudes mentales, quiere sacarte de esos circuitos y patrones a un lugar de paz, a un lugar de esperanza, a un lugar donde respiras y puedes soñar nuevamente. Te quiere colocar en un lugar completamente distinto, diferente, lejos de donde tú estabas. Y eso hizo el Señor con Pedro. Casi 9 días después de que todo esto pasó, Jesús había resucitado. Ya se le había aparecido a sus discípulos 2 veces, pero vino una mañana muy especial. En esa noche antes, Pedro le dijo a sus compañeros: me voy a pescar. Siempre me ha hecho pensar esa frase: me voy a pescar, en que esta persona, a pesar de que ya vio a Jesús resucitado, aunque sabe que Jesús no se quedó clavado en la cruz, aunque sabe que lo que hayan hecho pasó porque Él comprobó ser el Hijo de Dios, está vivo de entre los muertos, pero el rollo, en buen español, el issue que tenía Pedro no estaba resuelto. Se regresaba a la barca, se regresaba a pescar otra vez. Es como si fuera una alegoría de cómo estaba su alma, porque la culpa hace eso. La culpa hace que las personas vuelvan atrás. La gracia los hace soñar con ir adelante y les da fuerza para hacerlo. La culpa encoge a las personas, la gracia ensancha a las personas. La culpa baja, la gracia levanta a las personas. Y así es que Pedro se fue a pescar y no pescó nada toda la noche. Pero a la mañana, cuando salía el sol, Jesús estaba a la orilla de la playa y les dijo: hijitos, no pudieron pescar nada. No respondieron. Les dijo: tiren las redes al otro lado. Yo creo que alguien habrá dicho: uy, esa película, ¿dónde fue que la vi? No sé, hace como 3 años salió en los cines, me acuerdo.
algo de que tiraran las redes otra vez y algo pasó, pues tiramos las redes y pum, se llenaron de peces. Supieron que era un milagro. Juan gritó: es el Señor, y Pedro se lanzó a nadar tan rápido como podía hacia su Señor. La gracia puede estarte carcomiendo la vida hoy, pero cuando oigas la voz del Señor que te diga: tira las redes al otro lado, todavía hay opciones que tú no has visto, todavía hay opciones que tú no has considerado, todavía hay relaciones. Las relaciones en tu pasado te hicieron mucho daño, habrá relaciones que podrán sanarte en el futuro. Hay capítulos terribles en tu pasado, ¿será que habrá otros capítulos que yo puedo abrir para ti? Y cuando oigas la voz del Maestro, no te quedes en la barca, nada tan rápido como puedas hacia donde Él te diga. Cuando llegó, quizás se secó y se sentó una fogata, pescado, huevos revueltos con tocino, jitomate, chilito, aleluya, gloria a Dios, más tomate, gloria al Señor, tortillas recién hechas y volteadas así frescas en el comal, gloria a Dios, con quesito derretido, aleluya. Sentí como que la presencia, aleluya. Y yo me puedo imaginar a Pedro. Me puedo imaginar, quiero imaginarme el calorcito que sintió aquí adentro. Quizás algo que le dijo: wow, es como eran las cosas cuando todo comenzó. Solos el Maestro y yo desayunando juntos, como si nada hubiera pasado. Mi amigo ahí, mi Señor, mi Salvador, como si nada hubiera pasado. Dándole lo mejor que un ser humano le da a otro: su mesa, su cocina, su sazón. ¿Me amas, Pedro? Sí, Señor, te quiero. Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te quiero. Cuida de mis ovejas. Pedro, ¿solo me quieres? Solo te quiero. Apacienta mis ovejas. Aunque no me ames como merezco ser amado, te confío lo que te confié alguna vez. Cuida lo que yo más amo, mis ovejas, y lo colocó por encima de la culpa con una nueva asignación. Te confío lo que más amo. ¿Han pensado ustedes alguna vez que esa conversación que borró 3 negaciones con 3 afirmaciones pasó justamente a la hora en que los gallos cantan? Como para que el canto del gallo nunca más fuera un recordatorio de la culpa, sino un recordatorio de la gracia. ¿Quieres orar conmigo? Quisieras inclinar tu rostro y decirle: Señor, recibo tu palabra. Recibo tu palabra. Recibo tu gracia, Señor. He estado en noches largas y oscuras, en valles muy profundos. En estos últimos días he escuchado una y otra vez los ecos de mi pasado. Sé que no soy el mismo, Señor. Sé que no soy el mismo, pero la culpa sigue tocando a la puerta.
Y si tú me perdonaste, yo todavía no he podido. Hay una voz que me dice, si la culpa no te deja es porque quizás eres el mismo y lo mejor que puedes hacer es darte por vencido y volver a donde estabas. Pero algo me dice hoy, Señor, que hay cantos de gracia en este lugar que me dicen, vas a salir adelante, vas a encontrar ayuda, vas a establecer nuevas relaciones y posibilidades. Quizás necesite pedir perdón a alguien que nunca pedí, quizás necesite confesar algo que nunca confesé, quizás necesite asumir responsabilidades que no asumí. Y Señor, si todos esos son escenarios que darán posibilidades nuevas, las quiero, las abrazo, Señor. Pero hoy me abro a tu gracia primero que nada. Y quiero salir de este valle a vivir en ese terreno nuevo que se llama tu gracia. Aquellos que hayan estado peleando con esa culpa y quieran abrirse a la gracia de Dios, ¿por qué no se ponen de pie donde estén y levantan esos brazos y le dicen, Señor, encuéntrame aquí hoy, Señor, encuéntrame aquí, me abro a ti, me abro a ti, Señor, recibo tu presencia, recibo tu abrazo, recibo tu misericordia, me abro a ti. El Espíritu Santo te trajo esta tarde para que dejes aquí esa carga, ese peso. Donde quiera que estés, al levantarte, suelta esas cosas, suelta esa carga. Deja que el Espíritu del Señor libere tu corazón y tu alma. Abre esos brazos en alto a Dios y recibe la presencia del Espíritu Santo donde estés. Dale gracias, dale gracias. Arráncame del lugar donde he estado, porque no quiero estar más ahí. Tú eres el único que puede arrancarme de las fauces del pasado, del pecado, de la adicción. Señor Jesucristo, ¿por qué no hacemos esta oración juntos? Hay una oración muy puntual que hacer esta tarde, porque la puerta de entrada a esta tierra de gracia se llama Jesucristo. Y para entrar a esta tierra de gracia, Él tiene que ser tu Salvador y tu Señor. Y la manera en que eso sucede es cuando te rindes completamente a Él y le dejas borrar tus pecados, sentándolo en el trono de tu corazón. Y si nunca has hecho esa oración antes, quiero que la hagas conmigo y con todos nosotros. Dile: Jesucristo, Hijo del Dios viviente, Dios hecho carne, creo que moriste en la cruz tomando mi lugar y que llevaste el castigo por mis pecados y mi culpa. Creo que resucitaste al tercer día y estás sentado en gloria, y porque eres el Hijo de Dios, te invito, mi Salvador, borra mis pecados hoy, te rindo mi vida. Siéntate en el trono de mi corazón y hazme tu hijo a partir de hoy, Señor. Gracias. Creo en ti. Te quiero seguir todos los días de mi vida, Señor. Gracias.